Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho en punto de la mañana, 7 en punto en las Islas Canarias, y vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el juez Juan Carlos Peinado recibirá hoy a Begoña Gómez para la última vista con la que se da por concluida la instrucción, una instrucción que ha durado más de 2 años. Hoy decidirá si impone medidas cautelares antes de enviar la causa a juicio, por lo que finalmente hoy sabremos si la mujer del presidente, su asistente y el empresario Juan Carlos Barrabés acaban ante un jurado popular. Recordemos que se les atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios vinculados a la cátedra que Begoña Gómez, la mujer del presidente, codirigió en la Universidad Complutense. Ante estos presuntos delitos, la Fiscalía pide archivar la causa. Pero no es la única cita judicial que le espera al entorno del PSOE. Esta misma semana, concretamente el miércoles y el jueves, José Luis Rodríguez Zapatero declarará ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, imputado por el caso Plus Ultra. Bueno, pues tenemos que hoy tiene que comparecer Begoña Gómez ante el juez Peinado, de cara simplemente a la notificación de que va a ser enjuiciada con jurado. El miércoles y jueves comparece Zapatero ante el juez Calama para hablar de todo el tema del caso Plus Ultra. Pero además de esas 2 citas judiciales, hay otras 2 comparecencias. Una el martes, que es de la directora general de la Guardia Civil, y otra el viernes, que es del actual fiscal general del Estado, ambas ante sendas comisiones de investigación. Con lo cual, pues vamos a asistir a una semana donde todos los días va a haber titulares relacionados con la corrupción del Partido Socialista. Recuerden ustedes que la directora general de la Guardia Civil se ha visto envuelta en la polémica porque recibió visitas de Leire Díez, la de las cloacas del PSOE, y porque se ha sabido de las presiones que se ejercieron sobre los miembros de la UCO por parte tanto de la Dirección General de la Guardia Civil como del director adjunto operativo. Y en el caso de Peramato, la fiscal general del Estado, recordemos que también se ha sabido de las reuniones ya confirmadas entre Leire Díez y la Fiscalía General del Estado. Con lo cual se le puede abrir un nuevo frente al delincuente García Ortiz, al que Vox ya ha denunciado en relación con el caso de Leire Díez. Por tanto, muchas comparecencias, una cada día. Lunes Begoña, martes directora de la Guardia Civil, miércoles y jueves Zapatero, viernes fiscal general del Estado. Pero además se supone que esta semana vamos a saber la sentencia contra Ábalos y Koldo y Aldama en el primero de los juicios por la corrupción del Partido Socialista. Bueno, miento. Segundo de los juicios, porque lo de García Ortiz también era corrupción. No monetaria, pero era corrupción. Y por lo que vemos puede estar ligada a otras corrupciones a través de Leire Díez. Una Leire Díez que es toda una caja de sorpresas. Hoy trae... ¿Es el Confidencial, doña Carmen Carbonell? En concreto es el ABC el que publica esta información, aunque son otros los medios de comunicación que se hacen eco. Pues en el ABC se publica una información, pues que el titular la centra, el periodista que firma la información lo centra en que Santos Cerdán borró mensajes en momentos clave de las investigaciones de la UCO. Pero leyendo la información, a mí lo que me ha llamado la atención es otra cosa muy distinta, que se menciona así como de pasada en el cuerpo de la noticia, y que me parece mucho más importante que lo otro del borrado de mensajes de Santos Cerdán. Escuchen.
Tal y como les estamos contando, gracias a las capturas de pantalla de la famosa fontanera del PSOE, la UCO sigue tirando del hilo de la corrupción. Y es que la UCO de la Guardia Civil sostiene que el exdirigente socialista Santos Cerdán borró sus mensajes 48 horas antes de que se hiciera público el informe que motivó su imputación y posterior ingreso en prisión. Los agentes han podido reconstruir parte de esas conversaciones gracias a capturas de pantalla localizadas en los dispositivos de Leire 10, la llamada fontanera del PSOE. Según el informe, existen indicios de que ambos mantuvieron comunicaciones relevantes durante el periodo investigado, pero que no se conservan en los terminales de Santos Cerdán al haber sido eliminadas. La UCO destaca que estas capturas permiten acreditar la existencia de esos contactos pese al borrado posterior de los mensajes. Los investigadores señalan además que los implicados se cruzaban órdenes directas para borrar esos mensajes. Lo curioso es que la propia Leire 10 no siguió esta orden que ella misma exigía, sino que guardó pantallazos de todo, quizá con la intención de tener algo a lo que agarrarse en caso de que les investigaran, como finalmente ha sido. Leire 10 es la Colda. Es como Koldo García, pero en señora. Koldo García lo guardaba todo, lo grababa todo. Iba dejando constancia de todo lo que hacía, pues posiblemente con intención de en el futuro poder protegerse si las cosas venían mal dadas, aunque no parece que haya hecho muy buen uso de esa capacidad que tenía de convencer a los demás de que no le pringuen. Resulta que Leire 10, 3/4 de lo mismo. No es solo que llevara un diario que parece, no sé, podría titularse Diario del Delito, porque iba anotando todas y cada una de sus reuniones, todo lo que trataba, todas las guarrerías que ponían en marcha dentro de la cloaca. Ha dejado un rastro que ríete tú de las miguitas de Pulgarcito. Pero es que además, en esta información del ABC, insisto, así como perdido en un par de párrafos, está el dato de que Leire 10 con Santos Cerdán y también con Jacobo Teijelo, pues se avisaban, oye, borra este mensaje, y entonces efectivamente borraban mensajes para hacerlos desaparecer de su teléfono móvil y que no cayeran en manos equivocadas, pero resulta que Leire 10 hacía pantallazos y se los guardaba. Hacía como Koldo, tenía para protegerse por el procedimiento de tener información contra todo el mundo. La verdad es que eso, el hecho de que no se fiaran los unos de los otros, todos estos corruptos cutres, pues es lo que nos va a salvar. Porque como no se fiaban unos de otros, iban acumulando documentación que al final va a ser la que sirva para empapelarlos a todos, a los que guardaban la documentación y a los que no. De todos los que guardaban la documentación, el único listo hasta el momento ha sido Aldama. Aldama también hacía lo que Koldo y lo que Leire, guardaba de todo. Pero lo ha hecho bien. Le ofreció a la Fiscalía Anticorrupción un pacto. Dice, a mí, en fin, conseguís que no vaya a la cárcel o que vaya por el mínimo tiempo imprescindible y a cambio empiezo a soltar todo lo que tengo acumulado, todo lo que tengo aquí dentro. Y así ha sido. Koldo podía haber hecho lo mismo, pero el muy atontado no ha querido, quizá porque a su vez otros le tenían pillado a él de alguna manera. Pero vamos, yo creo que con un buen pacto con la Fiscalía Anticorrupción se hubiera ahorrado muchos años de cárcel. En lugar de eso prefirió fiarlo todo a la protección de Sánchez. Pues me parece que te ha salido mal la jugada, Koldo. Y en cuanto a Leire 10, pues 3/4 de lo mismo. Ahora estamos en una fase temprana de las investigaciones y Leire 10, que parece ser que amenazó a Cristina Narbona con empezar a largar si la dejaban tirada, pues todavía está a tiempo de hacer pactos con la Fiscalía Anticorrupción. Ella sabrá. Pero vamos, que información para pringar a todos guardaba. Y me supongo que si se ha encontrado eso, quiere decir que en alguna otra parte Leire 10 habrá guardado algunas otras cositas más interesantes. Pero yo qué sé. Bueno, vamos con una noticia que resulta
interesante comentar porque ilustra muy bien qué es el soberanismo como movimiento transnacional y qué no es. Escuchen esto. Nos vamos ahora hasta Francia para hablar de política internacional porque el líder de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha marcado distancias con Donald Trump pese a haber mostrado simpatía hacia él en el pasado. En una entrevista con el medio de comunicación político, Jordan Bardella ha calificado el comportamiento de Donald Trump de errático y extremadamente inestable. El dirigente de la derecha francesa ha subrayado que no busca el respaldo de Washington y asegura que su único apoyo debe ser el de los votantes franceses. Bardella ha advertido además de que Europa debe prepararse para un escenario en el que Estados Unidos reduzca su papel de garante de seguridad y ha defendido que Francia refuerce su autonomía estratégica en defensa. Si bien Jordan Bardella reconoce que comparte algunas ideas con Donald Trump, también mantiene reservas sobre su política exterior. Aún así, Jordan Bardella no ha sido declarado oficialmente candidato por parte de su partido, la Agrupación Nacional, que él mismo preside desde el año 2022. Esta noticia la he traído pues no porque tenga en sí misma demasiada importancia, sino porque me permite comentar algunas cosas sobre cómo está el soberanismo estructurado en Occidente. Alguna vez les he comentado lo llamativo que es que Abascal, a pesar de ser líder de uno de los partidos con menos peso relativo dentro del soberanismo, está en estos momentos Vox acercándose al 20% en las encuestas, cuando hay otros partidos de la misma órbita que están en el 30, en el 35 o por encima del 40 incluso, como es el caso de Jordan Bardella. ¿De qué viene esta especie de sobreponderación de Abascal y de Vox dentro del mundo soberanista? Porque lo cierto es que Abascal es pues el referente, el punto focal. Pues viene de muchas cosas. Primero, de la apuesta bastante consciente por la transnacionalidad, por la creación de una internacional soberanista que ha hecho Vox. Eso es una elección consciente, han apostado muy fuerte desde el principio. Ahí pues han jugado un papel fundamental Jorge Martín Frías, Germán Tertsch, Buxadé, todos ellos con Abascal pues han logrado tejer una serie de alianzas y han logrado ser la vanguardia, el motor de todo ese mundillo. Además, una segunda razón es el carácter de puente que España tiene, de puente entre Europa y el continente americano. Vox ha sabido explotar esa ventaja estratégica que tenemos los españoles como puente entre Europa e Iberoamérica. Y bueno, pues ha trazado toda una serie de alianzas en Iberoamérica pues que se están demostrando correctas. Milei en Argentina, apostó Vox por él cuando nadie daba un duro. Kast en Chile, 3/4 de lo mismo. Abelardo de la Espriella en Colombia, y así podríamos seguir un país tras otro. Pero luego, en tercer lugar, hay una razón que explica el que Vox tenga esa fuerza dentro del movimiento soberanista, y es precisamente que Vox ha sabido resolver contradicciones que en otros lugares no. Ejemplo, Jordan Bardella y Reagrupación Nacional en Francia. Pues están prisioneros de un mito, que es el mito de la grandeur francesa. Oh, qué importantes somos los franceses. Oh, no queremos ser vasallos de los americanos. Oh, no quiero que me confundan con el anglo. Bueno, todo ese tipo de rémora del pasado, de residuo del pasado, tiene mucho peso en Francia. Y, por ejemplo, dentro del movimiento soberanista te encuentras a los franceses, pero también a los alemanes, con esa sensación de no queremos depender de Estados Unidos. Vox no tiene ese problema. No tiene ese problema porque ve que no es un problema.
depender de Estados Unidos. ¿Qué significa depender de Estados Unidos? Reconocer que estamos en una pelea a nivel global donde al final solo puede quedar uno, o Estados Unidos o China, y optar por Estados Unidos. Pues hombre, pachasco, que vas a optar por China, por una dictadura comunista global, pues estaríamos muertos todos. Entonces, no es cuestión de depender o no depender, es cuestión de reconocer que el mundo hoy el mundo libre se dirige desde Washington. Pero además nosotros como españoles tenemos una ventaja estratégica. Y es que en el fondo nos viene bien que sea así. Porque al final, si efectivamente Trump lograra esa especie de sueño un poco enloquecido de unificar América bajo un único mando, pues lo que estaría haciendo es revivir el imperio español, pero con sede en Washington. Y el idioma sería el español, simplemente por cuestión demográfica, por cuestión de números, con lo cual, pues adelante, Donald Trump. Ojalá tengas éxito en tus desvelos. Todos esos factores han hecho que en España pues no tengamos estas comeduras de coco que tienen en Francia. Jordan Bardella, ¿por qué dice esto de que, bueno, Trump es muy errático? ¿Por qué trata de marcar distancias? Pues para tratar de lograr voto de ese sector más nostálgico de la grandeur francesa, el gaullismo sociológico. Y bueno, pues por ver si pesca un poquito en alguien de la izquierda moderada, yo creo que es una chorrada. No puedes estar prisionero de cosas del pasado. Tienes que marcar el camino. Y la gente, cuando tienes claro a dónde vas, la gente te sigue. No me acuerdo quién decía dentro de las frases motivadoras estas que encuentras por ahí. Pues una frase que me parece perfectamente válida. Todo el mundo se aparta ante una persona que sabe a dónde va. Bueno, pues yo creo que en España tenemos la suerte, dentro del movimiento soberanista, de que saben a dónde van. Francia, pues bueno, yo creo que todavía andan un poco perdidillos en reminiscencias del pasado. Más noticias de Iberoamérica. Parece que la photo finish en Perú le va a dar la presidencia a Keiko Fujimori, pero vamos, por una cantidad de votos irrisoria y gracias al voto del exterior. Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias en Perú porque la justicia electoral ha rechazado el recurso presentado por el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, para anular 2.400 mesas de la segunda vuelta presidencial. El jurado electoral especial, que es el órgano encargado de decidir sobre este asunto, ha declarado la impugnación improcedente al no incluir el comprobante original del pago de la tasa, un requisito obligatorio. El recurso buscaba invalidar más de 1.700 mesas en Perú y 600 en el extranjero, donde su rival, Keiko Fujimori, obtiene habitualmente el mayor apoyo. Con más del 96% del escrutinio, la diferencia entre ambos candidatos es mínima y se mantiene el empate técnico. La decisión, en cualquier caso, despeja parcialmente el camino para Keiko Fujimori, aunque el resultado final va a depender del recuento de esas actas pendientes y de las que actualmente están siendo revisadas. Bueno, había toda una serie de actas recurridas durante el recuento y esas siguen la tramitación. Pero además de esas, quería la extrema izquierda impugnar toda una serie de actas adicionales. No les ha funcionado la jugada. Y la situación en estos momentos es que Fujimori lidera, a falta de terminar con el análisis de las actas que habían sido originalmente impugnadas y que mayoritariamente van a favorecer a Fujimori si se dan por válidas. A falta de eso, gana Fujimori por algo así como 20.000 votos, dentro de un total de casi 17 millones o más de 17 millones que han sacado entre los dos candidatos. Es decir, estamos hablando de una fracción de un 1%, la diferencia final entre un candidato y otro. Y al final Keiko Fujimori ha ganado gracias al voto de los peruanos en el extranjero. El otro día veía a esa especie de eslabón perdido llamado Óscar Puente,
que decía en Twitter algo así como: ¡ajá! La candidata derechista gana por el voto extranjero y aquí la derecha protestando de que el voto extranjero puede beneficiar a Sánchez. Dije, ¿me meto o no me meto? Me meto a decirle a este hombre un exabrupto en Twitter y ¿para qué? Pero si lo que busca es el ruido. Pero vamos, que la tontería que estaba diciendo don Óscar Puente era monumental. Vamos a ver, a Sánchez no se le echa en cara que le voten en el extranjero. A Sánchez lo que se le echa en cara es que es él el que está nacionalizando a gente en el extranjero para que le voten. Keiko Fujimori no está en el gobierno. Keiko Fujimori no ha nacionalizado a nadie. Keiko Fujimori no tiene influencia sobre quién vota en el extranjero o quién no vota. Pedro Sánchez sí. Pedazo de eslabón. Keiko Fujimori gana en el extranjero por lo mismo que gana en las zonas urbanas de Perú, porque es gente, pues, bueno, en fin, que conoce un poquito más las cosas y no está mediatizada por sistemas caciquiles. El peruano que vota en Madrid vota lo que le da la gana. No hay ningún cacique local para intentar manipular su voto. En las zonas rurales de Perú, por desgracia, no es así. Y la memoria de la violencia todavía sigue muy viva y en ciertas zonas, pues en fin, yo dudaría de que la votación sea muy libre, pero es lo que hay. Igual que dudo de que la votación sea muy libre en ciertas zonas de España, no se vayan a creer. Bueno, el caso, gracias al voto extranjero donde ha arrasado Keiko Fujimori, pues al final los poquitos votos que le llevaba de ventaja el candidato de extrema izquierda los ha enjugado y se ha puesto por delante una cantidad suficiente como para que podamos ya darla como virtual ganadora de las elecciones. Y vamos con doña Diane Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diane. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le ponemos al tanto de los últimos acontecimientos que puede encontrar en nuestra página web antes de arrancar esta semana. El nombre del presidente Donald Trump fue retirado de la fachada del Kennedy Center en Washington, D.C., después de que un tribunal federal ordenara a la institución de artes escénicas revertir su controvertido cambio de nombre y restaurar su identidad original. La eliminación se produjo tras una decisión emitida el mes pasado por el juez federal de distrito Christopher Cooper, quien determinó que renombrar el recinto cultural en honor a Trump violaba la legislación federal y excedía la autoridad de quienes administraban dicho lugar. Por otro lado, le contamos que el Reino Unido anunció la intercepción de un petrolero vinculado a la denominada flota encubierta o flota fantasma de Rusia en el Canal de la Mancha, en una operación militar y policial sin precedentes que, según Londres, supone un golpe directo a los mecanismos utilizados por Moscú para financiar la guerra en Ucrania. Y también tenemos detalles de cómo la empresa Nara Organics anunció el retiro voluntario de su fórmula infantil orgánica de leche entera después de que autoridades sanitarias estadounidenses vincularan el producto con un brote de botulismo infantil que afectó a varios bebés en distintos estados del país. Según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, los casos fueron detectados entre abril y mayo en California, Pensilvania y Washington. Más noticias actualizadas en Voz.us, en nuestra aplicación y, por supuesto, en las redes sociales. Muchas gracias, Diane. Nosotros vamos ahora con la predicción meteorológica para saber qué tiempo va a hacer hoy. Y después, ya lo saben, pausa publicitaria y a la tertulia que hoy nos acompañan Julio Ariza, Jesús Truchuelo y Borja Montoro. El tiempo en Radio Libertad. Hoy cambia un poquito el tiempo por la entrada de aire frío en altura. Hoy tendremos ambiente más inestable en buena parte de la península, aunque quedarán al margen los litorales, el suroeste y los archipiélagos. A primeras horas tenemos nubes bajas en el Cantábrico y en Galicia y también en el suroeste y en el estrecho. Desde el mediodía van a crecer las nubes en el interior y tendremos algunos chubascos y tormentas en el sistema central, el sistema ibérico, los Pirineos, el Valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas. Y en cambio, en los litorales del sur y del este, así como en Baleares,
Baleares tendremos cielos poco nubosos. En Canarias, más nubes en el norte y claros en el sur. Y tendremos activos algunos avisos por tormentas que pueden ser localmente fuertes en zonas del interior, con rachas intensas de viento, incluso con riesgo de granizo. Les recomendamos que consulten periódicamente la previsión de su zona porque son avisos que cambian rápidamente de intensidad. Las temperaturas máximas bajan de forma generalizada, seguro que ya lo han notado, de manera notable en el noroeste, aunque aún se podrán superar los 35 o 36 grados en el Valle del Ebro y la Vega del Segura. Seguimos con noches tropicales en el Ebro y también en el litoral mediterráneo. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.